Bienvenidos a la sección 3.3, que revisa los determinantes de la inversión según la escuela de pensamiento keynesianista. ¿Qué es lo que hace que los empresarios deciden invertir más o menos según Keynes? Para Keynes, el argumento fue un tanto psicológico, porque pensaba que tenía que ver con cómo ellos ven el rendimiento futuro, el rendimiento esperado de las inversiones. Cuando esto se ve mejor, habrá más inversiones, y cuando se ve peor, habrá menos inversiones. Esto se opone a la idea neoclásica, que era más técnico, que decía, bueno, según la tasa de interés y el producto marginal del capital, que son variables conocidas, hay el rendimiento y según el rendimiento, la inversión. La diferencia entonces es que cuando para los neoclásicos era el rendimiento, entre paréntesis, objetivo, para Keynes es el rendimiento esperado, donde entra entonces la interpretación, la intuición, el feeling del empresario. Vemos qué diferencia hace esto. De toda forma, cuando estamos hablando de inversiones, estamos hablando de un gasto inicial en el momento cero, ingreso, y producto de este gasto vamos a tener ingresos ahora y en el transcurso del tiempo. Solamente que los ingresos futuros tenemos que descontarlos. Veamos esto. Habrá un factor de descuento. Vale decir, para tener 1 millón de pesos en algún momento futuro, comparándolo con 1 millón inmediatamente, la utilidad que percibimos es diferente. Lo que está más remoto en el futuro nos vale menos. Entonces, si bien los ingresos que se hacen en el mismo instante que el ingreso inicial son comparables directamente, los ingresos del próximo periodo ya los tenemos que actualizar con este factor de descuento para poder compararlos con el ingreso en el momento cero. Y así, sucesivamente, se calculan. ¿Sí? Entonces, vemos que con esta tasa de descuento, si continuamos mucho tiempo, la parte en verde oscuro, la que realmente podemos adicionar para comparar con los ingresos iniciales, es cada vez más pequeña. Importa cada vez menos estos montos. ¿Sí? Y ahora, la pregunta es, ¿cuál es el largo del horizonte del tiempo considerado? Aquí en este ejemplo es el presente más 3 periodos a futuro. Y claramente si sumamos las superficies en verde oscuro, las podemos comparar con la superficie en rojo. Alguien que dice yo cuento hasta el periodo 5, naturalmente tendrá una superficie verde oscuro un poco más grande. Entonces, en función del horizonte del tiempo, los ingresos futuros valen más o menos. Y resulta que cuando nos sentimos inseguros, nuestro horizonte de planificación se hace más corto. Eso es para los empresarios como para los demás. Si no está claro cómo será el mercado o el país o el contexto económico en 4 o 5 años, los planes se hacen sobre un tiempo más corto. Y entonces, no todos los ingresos futuros que podrían haberse contabilizado entrarán en la consideración. Y eso tiene un impacto en cuánto se invierte o no. En clase vamos a usar una planilla Excel llamada inversión para hacer experimentos acerca de esto, pero ahora continuamos. Si R es el rendimiento marginal del capital y designamos con R minúscula esta
tasa donde el valor actualizado neto, es decir, la suma de todos los ingresos futuros actualizados menos el ingreso inicial se ponen a cero. Entonces tenemos aquí que a mayor rendimiento marginal y a menor tasa de interés tenemos más rentabilidad. Y así podemos comparar los posibles proyectos para ver cuáles son los que reciben luz verde, cuáles son los que no. Entonces partamos ordenando desde más grande a menor. Aquí, indudablemente, esta tasa de rendimiento es bastante más que la tasa de interés. Es rentable, se hace. El próximo, menos rentable, pero todavía más que la tasa de interés. Y así, consecutivamente, llegamos a proyectos donde apenas vale la pena hacerlo, apenas es rentable. Y los que no alcanzan, como este, o el último aquí, esos son proyectos que se detienen o que ni se lanzan. Tomando todo esto en conjunto, ahora, ¿cómo es para Keynes cuando se invierte más o menos? ¿Incide la rentabilidad en las inversiones? Sí, la esperada. Ahí está el rendimiento esperado. Y el efecto de la tasa de interés, que lo puede disminuir, obviamente. Y eso depende de la tasa de interés, pero depende también del horizonte del tiempo. A más horizonte del tiempo, mayor rendimiento, por lo tanto, más fácilmente vale la pena financiar los proyectos. Pero también, cuando el horizonte de tiempo es más largo, la tasa de interés se hace más importante y puede tener una pequeña variación de tasa de interés, también un efecto. Y el horizonte de tiempo entonces depende del ánimo del empresario. Y cuando estamos con mal ánimo, como en tiempo de crisis, entonces podría ser que la tasa de interés ya no tiene influencia en si se invierte más o menos, porque a través del horizonte de tiempo muy pequeño, los ingresos más remotos, donde la tasa de interés tendría más importancia por el descuento, ni entran en consideración para decidir las inversiones. Y cuando no entran en consideración, por más que el Banco Central podía, vía política monetaria, cambiar la tasa de interés en el país, eso tendrá poca influencia en la decisión de invertir o no de los empresarios. Y esto es como Keynes entonces pensó sobre por qué a veces simplemente las empresas no invierten.